Pero no solo es sorprendente la situación del sistema carcelario en Venezuela, una encuesta reveló que el 82% de los hogares venezolanos vive en la pobreza. La encuesta sobre condiciones de vida realizada a 6.500 familias reafirmó por qué Venezuela se ha convertido en el país más pobre de América Latina. Un 52% de la población vive en condiciones extremas, es decir, que solo 18% de los hogares no es pobre. De acuerdo a este estudio hecho por las 3 mejores universidades del país, hay 9.6 millones de venezolanos que comen 2 o menos comidas al día, con la frecuente ausencia de proteínas en sus platos. Y en esta parte del programa está con nosotros Ángel Oropeza, psicólogo social y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Señor Oropeza, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Joely, ¿cómo estás? Bien, le agradezco su tiempo con nosotros. Venezuela se ha convertido en el país más pobre de América Latina. ¿Tiene manera de salir de esta situación en medio de la crisis política, de la situación alimentaria, de salud que se vive en este momento? Sí, bueno, aclaremos un poco lo que estamos hablando de las cifras. Estamos hablando de pobreza de ingreso. En términos de pobreza de ingreso, ciertamente que Venezuela ya superó a Haití como el país más pobre del continente. Ahora, en pobreza estructural, pues uno viene a Caracas, viene a Venezuela y encuentra un paisaje urbano que no encuentra en otros países. Por supuesto, mucho de eso es inercial, mucho de eso viene de épocas anteriores, pero estamos hablando de capacidad adquisitiva de la gente. Recuerda que estamos en el país de la mayor inflación del planeta. Entonces, en términos de capacidad de ingreso, o pobreza de ingreso, como se denomina, ya pasamos a ser el país más pobre de América Latina. Como tú bien mencionabas, tenemos 82% de pobreza por primera vez en la historia. Porque en el año 98, quienes hicieron el poder en aquel momento, el comandante Chávez a la cabeza, solían decir que encontraron un país con 80% de pobreza. Eso no es verdad. Científicamente demostrado, la pobreza al comienzo de la Revolución Bolivariana era apenas 45%. Apenas me refiero porque es la mitad, sigue siendo un porcentaje muy grande. Pero teníamos pobreza extrema en 18%. Luego de casi 20 años de Revolución Bolivariana, la pobreza extrema supera el 52%. En palabras sencillas, en Venezuela de cada 2 hogares, uno es pobreza extrema. Pobreza extrema es gente que tiene dificultad para alimentarse. La pobreza moderada es gente que tiene dificultad para vivir en términos de pagar la vida, electricidad, transporte, alquiler, esta cantidad de cosas. Pero pobreza extrema es la gente que tiene dificultad para alimentarse. Estamos hablando de que eso ocurre en un poco más de 1 de cada 2 familias venezolanas. Y ciertamente que la pobreza por primera vez supera el 80%, habíamos alcanzado 73% el año pasado. Pero una cosa muy vertiginosa. En Venezuela, Joely, hoy de cada 2 pobres, uno es lo que se llama pobre de reciente ingreso. Es gente que hace apenas 1 o 2 años no era pobre. Pero por supuesto la crisis del país, el negocio que tenía pues quebró, la empresa cerró operaciones o se fue al exterior o la expropiaron, cualquier cosa de y hay gente que se hundió en la pobreza. La noticia buena de tu pregunta, si llegase a haber una reactivación económica en el país, esta gente por supuesto sale de la pobreza. El problema es que si no llega a haber esa reactivación, esta gente se va a hundir en la pobreza, porque empieza entonces a hacer conductas de reproducción, por ejemplo, a sacar a los niños de la escuela, a vender activos, y eso está ocurriendo. Los índices de deserción escolar están aumentando. La gente está sacando a los muchachos del colegio porque tienen no solo gente que disfruta es para mantenerlos, sino que además hace falta gente que trabaje para llevar el pan y el sustento de la casa. Entonces es una especie de círculo vicioso. Lo cierto es que Venezuela se ha convertido lamentabilísimamente en una fábrica inmensa de pobres, pero además a un ritmo muy vertiginoso, un ritmo muy rápido. Jairo, sin duda el chavismo tiene un papel importante en esta situación. Claro que sí. Yo creo que ese círculo vicioso que nos habla el señor Oropeza, no sé si él me vaya a corregir, pero yo a veces lo identifico entonces con el modelo de socialismo del siglo XXI que trae el señor Chávez y que mantiene el señor Maduro, porque no hay una explicación diferente a un país que tenía unos indicadores que, si bien podían generar algún tipo de preocupación hace ya década y media, hoy día los indicadores son desastrosos. Yo creo que esta es una prueba más de la crisis que produjo el chavismo, de manera particular lo equivocado que puede estar una doctrina económica y que con facilidad en menos de 7 u 8 años, según las cifras que nos están comentando, puede llevar un país al abismo. Viendo en términos regionales, ¿cómo se podría mover la situación justamente en Brasil, Argentina, Ecuador, incluso en este momento Bolivia?
incluso México. ¿Cómo se podría mover, Jairo? Y después Ángel Oropesa. Yo creo que el cambio político va a ser muy sentido. Yo creo que si empezamos a mirar las cosas como ocurren en Brasil, hay unas particularidades que en estos momentos no se presentan en el resto de países, o por lo menos las dimensiones no son tan precisas. Hay que tener en cuenta que entre la administración Cardoso y la administración Lula aproximadamente salieron 35 millones de personas de la pobreza y ya están ubicadas en un margen o en una categoría que se llama la clase media, que son personas educadas que han tenido la oportunidad no solamente de salir adelante, sino de manera especial entender las dinámicas políticas y son mucho más exigentes. Por eso hubo esa cantidad de protestas sociales en los últimos años en contra de Dilma Rousseff. En esa medida yo creo que el cambio político va a ser mucho más fuerte en Brasil. En Ecuador esperemos a ver qué pasa si esta gente le mete la mano y hay fraude en las elecciones, pero en países como Bolivia y en Venezuela yo creo que va a tomar un poco más de tiempo el cambio político. En el caso de Bolivia, porque hacen falta 2 años y medio aproximadamente para las elecciones, estamos hablando de un cambio político electoral en el año 2020, si no me falla la memoria, sí. Y hay que tener en cuenta también que Venezuela pues tiene elecciones dentro de 1 año y medio. El problema con el informe que nos presenta el señor Ángel Oropesa es que no creo que Venezuela aguante con este modelo económico una situación tan crítica durante 18 meses. Ángel, ¿qué dice usted? Bueno, el problema justamente es eso, que nadie sabe si la gente podrá aguantar el tiempo político para que haya una consulta. En Venezuela todas las encuestas anuncian que ya cerca del 90% de la población pide un cambio de modelo. Eso incluso arropa parte de lo que todavía es la base oficialista de lo que queda del chavismo. Pero en Venezuela la gran demanda, el gran consenso es que el país está mal y la gente quiere cambio. Esa es la razón por la que el gobierno niega las elecciones, pues es un gobierno que es fuerte en lo económico, fuerte en capacidad de represión, fuerte en capacidad mediática, pero muy indigente en pueblo, se quedó solo, sin gente. Entonces, por supuesto, si acepta elecciones, está condenado a cualquier tipo de elección, a una derrota estrepitosa. Por eso es que he tratado de bloquear esa elección. El problema, como decía el amigo, es si esta presión popular, esta especie de tsunami ciudadano que demanda cambios porque vive en una situación de vulnerabilidad extrema, podrá más que el cálculo de algunos políticos inescrupulosos del gobierno que quieren rodar esto para ver si pueden cambiar la situación. Pero lo cierto es que a medida que pasa el tiempo, en vez de mejorar, las cosas van empeorando. Es Ángel Oropesa, psicólogo social y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por estar con nosotros. A tu orden.